tomen asiento, los que estén de pie, son dos. Son dos todavía. Bueno, estamos viendo aminoácidos. Aquí esto. Y vimos que la fórmula general de los aminoácidos está aquí puesta, ¿no? Tenemos un carbono central, 4 enlaces, de un lado está el grupo amino, H2N, del otro lado está el grupo carboxilo, COOH, y aquí tenemos una cadena lateral RI y una H aquí. Entonces este RI ya vimos que puede ser 20 diferentes aminoácidos o cadenas, 20 diferentes grupos. Y dependiendo de lo que esté aquí, pues va a ser la propiedad del aminoácido, ¿no? La otra cosa que vimos es que en solución, por ejemplo en pH de 7 dice aquí, se ioniza este asunto y el NH2 adquiere un hidrógeno de más, por lo tanto actúa como base, y el COH libera un hidrógeno, por lo tanto actúa como ácido. Aquí queda como un COO menos y aquí como un NH3 más. Entonces, con respecto al carbono central la molécula tiene asimetría, ¿no? El lado izquierdo es amino, el lado derecho es carboxilo. Entonces podrían existir dos diferentes posibilidades, ¿no? Que tengas el amino a la izquierda, a la derecha, o al revés, carboxilo a la izquierda. Entonces existen isómeros ópticos. Los aminoácidos pueden ser levo o dextroaminoácidos. Lo interesante es que las proteínas que conforman los seres vivos en este planeta solamente incorporan aminoácidos que tienen conformación levo. Si alguno de ustedes sabe por qué, escríbalo. El premio Nobel de Química desespera. Nadie sabe por qué. Pero si tú le aplicas, le das de comer a alguien dextro aminoácidos, no los incorpora. Si ustedes compran un botecito de suplementos alimenticios de aminoácidos en el gimnasio, van a ver que dice L-arginina, L-leucina, L-valina. Todos son levos. Si compran dextro, se van a ir a la usada. No se absorben y no se incorporan en las proteínas. No se sabe por qué, pero se describe nada más que eso existe. Uy, ya rompí mi institución. Bueno. Para abajo. Entonces, dependiendo de la R, los aminoácidos pueden tener diferentes características. Vamos a ver cómo están organizados los aminoácidos aquí en carteles o en grupos para entender ese concepto. Esto. Ahí están los carteles en los que se dividen los aminoácidos. Dependiendo de las características de esta R, los aminoácidos se clasifican en dos grandes grupos: los no polares, que son 10, y los polares, que también son 10. Pero a su vez estos 10 se clasifican en tres grupos, los polares: los positivos, los negativos y los que tienen carga neta cero. Hoy te explico qué es eso. Y positivos son 3, negativos son 2 y sin carga neta son 5. Y ustedes deben saberse los nombres de los aminoácidos, su abreviación de 3 letras y su abreviación de una sola letra. ¿Y a qué cartel pertenece? Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, y tienen con sus subdivisiones, ¿no? Cuando le dan, oye, el Valina 1, ¿qué onda? No, él está a cargo de Culiacán. Oye, Histidina, es Tijuana, la zona este de Tijuana. Cada quien tiene sus sectores, no los confunden.
Entonces normalmente cuando nos dan la secuencia de una proteína, nos dan la información de qué aminoácidos tiene leyéndose de izquierda a derecha de amino a carboxilo. Cuando nos dan la información de esa manera, se dice que nos está dando la estructura primaria del aminoácido. La estructura primaria de un aminoácido es la secuencia de aminoácidos que tiene. Comenzando con la unidad amino y poniendo los que tiene ahí, ¿no? Por ejemplo, R, H, K, P, L, I, C, P, I, L, C, D, E, D. Y termina con carboxilo. Entonces, ustedes ven una secuencia como esto, ustedes deben ser capaces de decir cuántos aminoácidos hay. Entonces, de esta secuencia, de esta proteína, ¿cuántos aminoácidos tiene? Punto número 1, no cuento esto, ¿verdad? Porque esto nada más es la porción amino del primer aminoácido. Tampoco cuento esto porque es la porción carboxilo del último aminoácido. Y los aminoácidos cuando están así solos se llaman aminoácidos, pero ya que están juntos se llaman residuos. O sea, por nomenclatura, cuando tú describes un aminoácido soltero, lo dices como tal, aminoácido. Cuando ya está unido a una proteína, dices que es un residuo. Y los residuos tienes que ponerles qué número tienen. Este sería el R1, H2, K3, B4, L5, I6, C7, P8, I9, L10, C11, P12, E13, D14. Entonces, el número de aminoácidos que tiene esta proteína son 14. Ahora, de esos 14, ¿cuántos son no polares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 8 no polares. Quiere decir que polares son ¿cuántos? 6. Pero, ¿cuántos son positivos? R, ¿qué es? Positivo. Se llama arginina, alias la ARC. ¿Okay? Entonces, positivo. H. H es positivo, histidina, alias la IS. K. K, lisina, alias la LIS. ¿De memoria dijo todo eso? No, pues estoy viendo aquí. Sí, pero... Esto se tiene que saber. ¿De memoria? Ahí son como 3 bytes. Yo no les pido que se aprenda de memoria nada, pero esto sí requiere. Oh my god. Estás hablando de, no es aprenderte de memoria, es poquito. B, L, I, C, P, I, L, C, D. Todos ellos están en el cartel de Jalisco Nueva Generación. Todos están aquí. Estos son no polares. D, ¿quién es D? D se llama ácido aspartico, alias el ácido. Y ya carga negativo. E, ¿quién es la E? Ácido glutámico, es negativo. D, ácido aspartico, es negativo. Los positivos tengo 3, negativos tengo 3 y sin carga tengo 0. Ustedes pueden fácilmente saber qué tipo de aminoácidos tiene una proteína bien sabiendo esos grupos. Y de hecho podrías imaginar, si yo viera esta proteína como un chorizo, así, tengo NH2, y aquí tengo algo que es el chorizo llamado proteína. ¿Qué puedo decir de esa estructura? Que la porción amino, ¿cómo está? Eléctricamente hablando. Positivo. Que la porción carboxilo es negativa. Y que la porción de medio es hidrofóbica, o sea, no polar. Y eso ya es una información importante. Ya sé cómo está cuando muevo sus cargas. Y lo que puedo saber es que estos aminoácidos cargados les gusta estar con el agua.
Los hidrofóbicos no. Odian estar con el agua. Lo que voy a dar cuenta es que realmente esa proteína que está ahí no adquiere esa forma, sino adquiere una forma diferente porque no le gusta estar en el agua. Pero lo que pasa es que vamos a ver eso. Lo que era como un 100 pies, cada una de estas cosas azules o verdes son los grupos laterales, o sea, la cadena lateral R. Uno podría pensar que aquí está una proteína. Pero si estas cosas verdes fueran aminoácidos no polares, si yo aviento esta proteína al agua, ¿qué va a hacer esa proteína? Se va a ajustar para minimizar su fuerza de tracción y impulsión. Y lo que va a hacer todas las hidrofóbicas, ¿sabes que a mí me caen bien por del agua? Ay, a mí también, yo no le hablo. No la soporto. ¿Sabes que no hay que hablarle? Y se pone hacia adentro. ¿Y qué le dice a los aminoácidos polares? ¿Sabes qué? Tú hazte cargo de él, tú habla con él. Ya me dices qué dice. Entonces, los positivos, los negativos, los que no tienen carga neta pero que siguen polaridad, se quedan viendo el agua. Por lo tenemos inmunoglobulinas. Hay un montón de proteínas que son globulares. Globulares quiere decir que adquieren formas casi esféricas o en las cuales ponen hacia adentro de su estructura los aminoácidos hidrofóbicos y hacia afuera quedan los aminoácidos que tienen carga. Y eso cambia, obviamente, sus propiedades. Si yo tuviera esto, tengo esta proteína, ¿sabes qué? Esta proteína en realidad es un receptor. Y tengo una célula y yo sé que tiene un receptor, es una proteína, y esa proteína que tienes ahí es esto. Aquí es positivo, aquí es no polar y aquí es negativo. Y me dicen, oye, hazme una predicción. ¿Cómo se conectaría con esta otra proteína que te voy a dar? La proteína 2. ¿Qué porción se conectaría con qué? Yo sé que esta porción aquí es la porción amino, se le pone la letra N. Y esta porción carboxilo, se le pone la letra C. Ya con esos ceros estaremos cuáles son. Y si alguien me dijera, yo tengo una proteína diferente, ¿qué es esta? Es NH2 COH. Proteína 2. ¿Cómo está esa proteína 2? Pues me fijo los aminoácidos. Esta región amino, que es DDD, es negativamente cargada. PLCPI es no polar. RRH es positivo. Si esas proteínas tuvieran que conectarse con este receptor y lo que gobernara su unión fuera las fuerzas electrostáticas, ¿cómo se conectaría? Opción 1. Se conectaría haciendo esto con la N aquí y la C acá, o opción 2, con la C aquí y la N aquí. Por supuesto, ¿no? La N, ¿cómo es? Negativo aquí, la C es positiva acá. Negativo aquí, positivo aquí. ¿Cuál de las dos interacciones es más probable que ocurra? Si la unión fuera electrostática. Aquí, ¿no? Esta sería la correcta y sería la incorrecta. Claro que esto no es todo. Las interacciones proteína-proteína no solo están gobernadas por las cargas, también depende de la topografía, que coincidan los perfiles. También depende de otros enlaces no covalentes, como es el puente de hidrógeno y los enlaces de bandos. Entonces, no nomás es eso, pero si nomás fuera una tensión electrostática, yo podía saber qué lado se conecta, porque yo sé cuál es la nomenclatura de los enlaces. Entonces, hablando de cómo se doblan las proteínas, normalmente una proteína que es así larga como esta, vamos a imaginar que de este lado fuera negativa, que aquí tuviera oxígenos con hidrógeno cerca para hacer puentes de hidrógeno, y aquí tuviera moléculas como CH3 y algo así que no tienen carga eléctrica, pero que pueden tener interacciones de Van der Waals. Pero lo que pasa es que esta proteína se va a doblar, como se dobló su RNA structure para hacer algo raro, nada más que aquí no eran los puentes de hidrógeno, nada más de G y C, sino era electrostática y la interacción de Van der Waals. Entonces normalmente cuando una proteína se dobla sobre sí misma, cambia su forma. Y aquí vemos que este pudo haber sido ácido glutámico y arginina.
están a la distancia correcta, podrían pegarse. No se pegan literalmente, ¿no? Pero se mantienen juntos. ¿Y por qué? Porque los aminoácidos de carga positiva normalmente tienen NH3, que es positivamente cargado. Y los aminoácidos con carga negativa normalmente tienen COOH. Oye, pero los aminoácidos ya tienen eso. Sí, pero no estoy hablando de este COH ni de este NH2, sino que el que tiene la R. La R puede tener un amino o un carboxilo adicional. Y si lo tiene, eventualmente pueden interactuar entre ellos y hacer un doblez. Ahora, si coinciden los hidrógenos con los oxígenos o nitrógenos, podrían hacer un puente de hidrógeno. O si tienen muchas moléculas sin carga, pero que están en la distancia correcta, podrían maximizar la atracción de Van der Waals y podría ser toda una zona en que hay un doblez. Y eso sería el doblez de la proteína por sí misma. También podría ser que esas interacciones fueran entre proteína y proteína. O sea, puede ser una fuerza que sea intramolecular o intramolecular. Bueno, pues sabiendo eso, vamos a ver la estructura de las proteínas. No requieren aprenderse la estructura de las proteínas. O sea, los R's no tienen que ser los R's. Nada más aquí el grupo pertenece. Pues vamos a ver, en el panel de su libro, en el panel 3.1, viene eso. Voy a borrar el pizarrón. Como voy a borrar el pizarrón, ¿alguien se opone a que lo borre? Nadie, levante su iPhone si alguien se opone. No. Borraré. Entonces, vamos a ver la estructura nomás como curiosidad, sin que eso signifique que tengan que aprenderse de memoria. Si este fuera un curso de bioquímica, sí tendrían que saber la estructura de memoria, ¿no? Pero no, afortunadamente. Bioquímica avanzada, ¿no? Bioquímica avanzada. Solamente bioquímica. ¿En nuestro programa está? Sí, sí te piden hacer, es parte del show. Pero bueno, ahí está. ¿Quién es esta? La LIS. La LISO-K. Lisina. NH2, COH, carbono central, hidrógeno. ¿Y esto qué es? Es su R, ¿no? Esta es la R que diferencia la lisina. ¿Qué tiene aquí interesante? Un NH2 que puede agarrar un proteína, puede ser NH3. Entonces agarra carga positiva. Si se acuerdan, las lisinas son polares positivas. Como aceptan hidrógenos aquí, son básicos. La ARC, arginina o R, esto que está aquí en verde es su grupo, su cadena lateral. Tiene aquí un NH2 que puede protonarse para agarrar carga positiva. La histidina IS o H tiene este anillo cíclico, pero aquí tiene un NH más que puede aceptar un hidrógeno. Entonces tiene carga positiva. Entonces, aunque no nos aprendamos de memoria la estructura, ya entendimos el por qué tienen carga. Tienen carga porque en su cadena lateral tienen un grupo químico que les confiere esa propiedad. Bueno, vamos a ver a los ácidos. Los ácidos son los polares negativos. Y lo que tiene de más el ácido aspartico es que la R tiene un COOH. Aquí ya lo perdió, pero ya perdió aquí una H y quedó negativamente cargado. No estoy hablando del COH que tenía aquí, que es este que está aquí, ¿no? Uno que tenía aquí, ¿no? El ácido glutámico GLU-OE también tiene un COOH aquí. Como no es hidrógeno, es un ácido y al donarlo se queda negativamente cargada esta región. Por eso son polares negativos ácidos, el aminoácido DI. ¿Cómo está alanina, valina, leucina y isoleucina? Su estructura no tiene polaridad, tiene enlaces covalentes simétricos, no están cargados y tampoco aceptan hidrógeno solo. De hecho, el aminoácido más sencillo es alanina. Para alanina, ¿cuánto vale R? Cuando R es igual a CH3, el aminoácido se llama alanina. Y aquí pueden ver que la R esta es esta. Cuando R es igual a CH,
CH3, CH3, el aminoácido se llama guanina. Y de hecho la guanina es el más sencillo de todos los aminoácidos. Por eso a veces es el que se escoge para hacer mutación. ¿Qué es una mutación? Voy a explicar. Si ustedes bajan, por ejemplo, la secuencia de una proteína, van a saber que la proteína X, y la bajan de información de internet, saben que es grupo amino, M, E, L, I, C, E, Y, W, G, E, H, C. Y este guión que está aquí significa que esta N no es asparagina, es el grupo amino. Y esta C que está aquí no es cisteína, es el grupo carboxilo. Cuando tengo un guión al principio, no lo considero como aminoácido. Fíjense que ya cambié la nomenclatura. Ya no puse NH2 ni puse COH. También es válido poner así como la ENISA. Y sabemos que esta es la porción amino terminal. Pero es que sabes que esta porción se llama amino terminal. Y la otra región se llama carboxilo terminal. Si yo nombrara los residuos, o sea, los números de los aminoácidos, tendría M1, B2, N3, I4, C5, C6, Y7, W8, B9, B10, B11, H12, R13. Y si alguien me dijera, se ha encontrado que esa proteína tiene un mutante, y ese mutante causa un problema en particular, y se encontró que la mutación, por ejemplo, H12E, causa un problema grave. Una mutación importante. ¿Qué significa esa nomenclatura? Ustedes vean en un artículo de biología nuclear. La mutación H12E causa problemas. Significa que en lugar de tener H aquí, ¿qué tengo? Así es fácil. Y si yo le pongo ahí, ¿qué le hago esto? Pues cambié un aminoácido positivamente cargado por un negativo. Y van a encontrar un montón de canales proteicos que se ha encontrado y se ha hecho pinpoint de cuál es la mutación que causa a nivel de aminoácido. Es el L125G o la B48R. Sí, sí. No, basta, es la zona. Sí, no puedo decir que esta zona es negativa, tiene cierta positividad aquí. Pero esto depende de cómo se doble. Todavía no vemos eso. Hay algo que se llama estructura secundaria y las proteínas empiezan a doblar. Y pueden tener una zona positiva de un lado y negativa doblada del otro. Esto es, lo encuentras. Pero imagínense que ustedes se dan cuenta que este canal en particular se pega con una proteína. Una proteína que tú no sabes, la proteína Y. Y sabes que es en esta zona, entre 3 y 7. ¿Qué es lo que haces para ver quién es el aminoácido responsable de la interacción? Haces mutagénesis dirigida. ¿Qué es mutagénesis dirigida? Que tú diseñas mutantes. Entonces en la site directed mutagenesis, un ingeniero en proteínas o un ingeniero genético lo que hace es crea mutantes. Y el mutante que va a crear primero va a ser uno a la vez. Va a decir, voy a probar L3A. Luego voy a hacer I4A. Y luego C5A. Y luego T6A. Y luego Y7A. ¿Qué tienen como otras mutaciones? ¿Por qué reemplazó la cadena lateral anterior con un CH3? Pues normalmente cuando alguien quiere saber cuál es el aminoácido que tiene importancia en interacción, cambias el aminoácido por un aminoácido no polar, el más sencillo posible. Y el más sencillo posible es y después lo que haces es que haces lo que se llama binding site, o sea, haces un ensayo de quién seguía todavía
y este es positivo, se sigue pegando, este es positivo, este es negativo, este es positivo, es positivo. Quiere decir que el aminoácido 5 es crítico para la defensa. Si lo cambias de cisteína a alanina, pierde la propiedad de conectarse con él. Y ustedes van a ver que un montón de proteínas ya se han identificado sus partes funcionales. Y se sabe que entre el aminoácido 14 y el 18 es donde se pega la insulina. Se sabe que entre el aminoácido 142 y 130 y tantos se lleva a cabo el ensamblaje con los microtúbulos en las neuronas. O sea, ya pudimos encontrar cuáles son las regiones estructurales que hacen esto. Y a veces se hizo porque había mutaciones naturales de gente que tenía enfermedades, se secuenció esa parte de su genoma y se encontró dónde estaba el problema. Pero a veces se hizo ingeniería en reversa. Se diseñó mutantes para ver cómo se comportaban, para tratar de encontrar dónde estaba el punto de error entre la interacción proteína. Bueno. Y ahí están las estructuras de la leucina, isoleucina y demás, ¿no? Aquí hay dos aminoácidos que tenemos que ver con mucho cuidado porque son importantes. Uno de ellos es la prolina. La prolina tiene propiedades especiales porque es de los pocos, bueno, es el único aminoácido que forma un anillo cíclico. Vamos a ver que esto es muy importante después. Pero la prolina tiene una estructura tal de que su R no está nada más para abajo. Todas las demás R están para abajo. Aquí la R de la prolina se conecta con el nitrógeno de su porción amino. Y eso le da propiedades especiales. El otro aminoácido que tiene propiedades especiales es la cisteína. La cisteína tiene aquí, en la región de su cadena lateral, un azufre. Y ese azufre puede perderse esta H y se puede conectar con otro azufre de otra cisteína, pero con un enlace covalente. Y eso se llama enlace disulfuro. O sea que, si yo tengo una secuencia de proteínas sensáceas, ¿qué es una secuencia de proteínas? Una proteína dada. La proteína W tiene la siguiente secuencia. N a la... Dice que lo voy a poner con diferente nomenclatura para que sepamos que debemos aprender todas las nomenclaturas. Y a veces cuando las proteínas son pequeñas, en los artículos viene el código de 3 letras. Cuando la proteína es muy grande se pone el código de sola letra. Y la pregunta que van a hacer aquí es, ¿cuántos enlaces disulfuros se pueden formar? Número de enlaces disulfuros. ¿Qué es un enlace disulfuro? Un enlace entre un azufre y un azufre de cisteínas adyacentes. Entonces mi trabajo es buscar cisteínas. Aquí hay una cisteína, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces la posibilidad uno es que esta se conecte con esta. La otra posibilidad es que esta se conecte con esta. O que esta se conecte con esta. Tengo 3 diferentes enlaces, pero no puedo tener los 3 al mismo tiempo. Porque si yo conecto este con este, entonces no se puede conectar este. Si yo conecto este con este se queda solito. Si yo conecto este con este no se puede encontrar con este. Aunque tengo 3 posibilidades, realmente eso no se puede hacer. Entonces piensen en la combinatoria. En el examen voy a poner una proteína con muchas Cs. Y se van a decir cuántos enlaces pueden hacer. Y nada es combinatoria. Cualquier cosa que después va a hacer, por ejemplo, la proteína Z. M, B, C, L, C, P, R, H, C, P, L, C, P, L, C, H, C, D, C. La última C no es cisteína. ¿Cuántos enlaces puede hacer cisteína? Pues tengo que hacer este con este, ¿no? O este con este, 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 o este con este,
o este con este, o este con este, o este con este, o este con este, o este con este, Por eso, predecir estructuras es incomplicado. ¿Cómo sabes cuál se va a formar? No sabemos esos cuáles. Pero hay un número finito de combinaciones. Sí. Pero todas esas combinaciones se podrían dar, ¿no? Sí, podría ser. Había que calcular cuál es la más estable. En el RNA sí tenemos una manera de calcular la delta G, pero proteínas no. Puede que haya cisteínas y aún así no se dé ningún enlace cisteína-cisteína. Sí, si el ambiente no es adecuado, sí. Por ejemplo, las proteínas que están en forma intracelular, el ambiente reductor que está ahí, les impide que se creen enlaces cisteína-cisteína. Porque la única manera que haya enlaces cisteína es que el pie está ancho. Pero cuando se sale la proteína al exterior, el ambiente es oxidante y sí permite que se formen las enzimas. Y esto es muy importante. El páncreas secreta enzimas que son capaces de destruirlos a nosotros. Las enzimas que hace la quimotripsina que hace el páncreas, si la soltamos en la sangre, va a hacer pedazos de nuestras proteínas sanguíneas. La pregunta grande es, ¿y por qué la quimotripsina no mata las células del páncreas? Porque cuando están dentro, están como proenzimas. Y proenzimas significa que no están activas. Y no están activas porque no se ha formado enlace disulfuro. Cuando se secreta al intestino delgado del duodeno, la condición es oxidante y permite que se forme enlace disulfuro, se dobla otra forma de la proteína y cambia de estado inactivado a activado. Y comienza a despedazar las proteínas que forman. Entonces, eso es importante. El enlace disulfuro no siempre se hace. Depende si el ambiente es reductor o oxidante. Si estás dentro o afuera de la célula. Y eso permite que los humanos tengamos armas químicas muy poderosas dentro de nosotros mismos y que no nos causen daño. Pues el ácido dentro. Eso está protegido porque tenemos una capa mucosa. Eso es otro principio, es la capa mucosa. Pero aquí me refiero que las enzimas pueden estar inactivadas y que se pueden activar al formar enlaces disulfuro. Entonces, los enlaces disulfuro son triviales, hablando de cosas importantes, de cómo tener armas químicas de manera que no estén cargadas. Tienes una pistola en tu casa y tienes mucho miedo que te asalten, pero también tienes miedo que tu hijo le encuentres un balazo o a su amigo. Entonces, ¿qué haces? Pones la pistola asegurada con una caja especial, con un protector de huellas o algo para que no sea activado. Porque no quieres que esa pistola se dispare dentro de ti. Entonces, químicamente hablando, la naturaleza escogió utilizar enzimas muy potentes, el páncreas las tiene, pero no las quiere tener activadas dentro de sí mismo. Las quiere activar cuando lleguen a un lugar donde hay un cierto nivel de seguridad o no seguridad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de eso? ¿De qué? ¿Cuántos enlaces? Ahí, no, pues cuéntanos. Aquí en este que está sencillo, aquí tengo tres posibilidades, ¿no? Ajá. La posibilidad 1, la posibilidad 2 y la posibilidad 3. Me voy a pensar que se hizo la 1. Sí se hizo la opción 1. ¿Se puede hacer la opción 2? No. Si se hizo la 1, ¿se puede hacer la 3? No. Tengo tres posibilidades de conexión, se escoge 1. Si se hace la 2, ¿se puede hacer la 1? No. ¿Se puede hacer la 3? No. Si se hace la 3, ¿se puede hacer la 2? No. ¿Se puede hacer la 1? No. Nomás es 1. El número de enlaces es 1 de 3. Pero puede ser la conectividad este con este o este con este. O ya que te pongo más, ya no se complica porque es combinatorio. Y ustedes tienen que pensar. Y les voy a poner como 5 o 6 técnicas para que ustedes piensen. Y se puede deducir una regla bien sencilla. Si recuerdan lo que aprendieron en probabilidad estadística, las combinaciones, las permutaciones, pueden encontrar el número. Se puede hacer una serie también. Hacer un árbol de posibilidades. Un árbol de posibilidades, un árbol lógico. Hay un montón de maneras sobre esto. Es un grafo este. Hay un montón de maneras usando matemáticas. Pero pueden ser eso, no lo dejen pasar porque el examen viene eso. Profe, en el examen los enseña su libro, la clase enseña sumar y en el examen los piden que integren. Sí. Pues sí, así está bien. Porque queremos que ustedes integren cosas para que ustedes
encuentren los principios fundamentales y puedan utilizar. Aquí la lógica entonces es que nada más se pueden unir dos cistinas. Dos cistinas a la vez. Y una vez que se unen, ya esas no están se pueden ocupadas, unir, ya, bueno. pero además sí se pueden. Ajá. Entonces, en ese caso, si hay 8, nada más hay 4 posibles uniones que se van a dar. Bueno. No les quiero decir la respuesta. Bien encontramos. Ajá. Bueno. Entonces, ya nos dimos cuenta que las proteínas pueden doblarse de maneras muy caprichosas. Y eventualmente lo que pasa es que cuando una secuencia de aminoácidos está en el agua, comienza a interactuar entre ellos. Comienza a haber fuerzas de atracción y repulsión. Y las fuerzas normalmente son enlaces no covalentes, con la excepción de que haya dos cisteínas cerca y que esté en un ambiente adecuado para que se hagan las 6 De ahí en fuera todos los enlaces serían no covalentes. Ya vimos este asunto que las proteínas pueden cambiar de forma cuando las echamos al agua, porque las regiones hidrofóbicas tienen tendencia a alejarse del agua y los polares van a querer interactuar con ellos. La otra cosa es que a veces uno quiere saber qué hay adentro de una proteína o qué características tiene, pero está oculto, no se deja ver. Puedes hacer un truco químico para poder ver cómo son. Y el truco es utilizar urea. La urea se parece mucho al agua. Es un dipolo negativo, positivo, positivo. Es otra cuña molecular de muy bajo tamaño. Entonces lo que se hace en bioquímica para saber cómo están las regiones tan ocultas es que purificas tu proteína y la disuelves en altas concentraciones de urea. Y la urea que va a hacer se va a poner en medio de los enlaces electrostáticos, en medio de los enlaces de puente de hidrógeno y en medio de las radios de Van der Waals. Y va a abrir la proteína. Y con la proteína abierta puede hacer caracterización química de cómo se comporta el interior. Y lo más interesante de esto es cuando acabas tu experimento, si remueves la urea que aplicaste, la proteína vuelve a doblarse como está. Entonces, utilizar urea es una herramienta bioquímica muy importante para caracterizar el funcionamiento de proteínas. Cuando una proteína cambia su forma, se llama o se dice que se desnaturaliza. Y la química no es la única manera de desnaturar proteínas. Lo puede hacer con impulsos físicos. El más conocido es el calor. Pero el problema del calor es que no es reversible. Los cambios que induce el calor normalmente no son reversibles, dependiendo de la proteína. Por ejemplo, un huevo crudo de gallina. Lo echas en agua hirviendo por 5 minutos, ¿qué pasa? Se cose. ¿Qué significa se cose? Pues se desnaturalizan las proteínas de la clara y de la yema, establecen conexiones que antes no existían, y tú puedes fácilmente cocer un huevo, crudo a cocido, delta T. Si alguien te dice, devuélvelo como estaba, de cocido, pónmelo crudo, no hay humano que lo pueda hacer todavía. Usando física, ¿sabes? Usando calor. Oye, si lo enfrío un poquito y ya se da cuenta, no pasa. Porque hubo cambios permanentes, se desnaturalizó de manera irreversible. La ventaja que tiene la urea es que la desnaturalización es reversible. Si la pones, desnaturaliza. Si la quitas, renaturaliza. Entonces la urea es un elemento químico muy utilizado en bioquímica para caracterizar el funcionamiento de proteínas, porque a veces lo que a ti te interesa está por dentro, está oculto, porque son los aminoácidos hidrofóbicos, son los que establecen el enlace. Bueno, entonces la urea es importante. La otra cosa interesante es que conforme van haciéndose más largas las cadenas, comienza a haber interacción entre los átomos de ellas. Y a veces lo que pasa es que forman estructuras predeterminadas. Y lo que se ha visto es que las proteínas tienen la tendencia a producir dos motivos estructurales. Las alfa-hélices que están ahí y las placas beta que están ahí. Y ambas cosas tienen propiedades mecánicas diferentes. Hay algo que ha intrigado mucho a los bioingenieros y lo que me intriga es cuál es la base mecánica de la vida, o sea, cuál es la base de la nanobiomecánica. ¿Qué es eso? Pues explícame cómo se puede predecir propiedades de moléculas. Y lo interesante es que se ha descubierto que las proteínas en particular
Las regiones que hacen estas hélices tienen forma de resortes, pero no nada más tienen forma de resortes, tienen comportamiento como nosotros. Su comportamiento mecánico es elástico. O sea, si yo aplico fuerza en este punto de aplicación y otra fuerza en ese otro punto de esas proteínas, puedo elongarlas. Y mi longitud que tenía aquí antes, que era L0, pues se incrementa a otra masa. Se incrementa la longitud. Y si esto fuera lineal, diría, pues la fuerza es igual a una constante de elasticidad por la distancia que tenemos, la ley de Hooke. Y inicialmente se pensó eso, ¿sabes qué? Las proteínas deben ser eso, son resortes moleculares, efectivamente. Entonces, si eso es cierto, pues su curva de fuerza contra distancia debe ser lineal, y la pendiente es igual a acá. Pero cuando comenzaron a hacer biomecánica de proteínas, no respondieron así. La curva era así. Fuerza, en algunos hélices, subía la fuerza de forma exponencial, después de cierto punto caía la fuerza, se volvía a subir, caía la fuerza, caía a subir, y así sucesivamente hasta que tienes un punto en la torre. Esta ecuación es una recta. Esta ecuación es una función exponencial, logarítmica, y con diferentes valores a intervalos, discontinuos. Y se dieron cuenta que realmente la elongación de las proteínas era mucho más compleja. E hicieron modelos matemáticos para hacer eso, para predecir qué pasaría si tocara una proteína y jalarla. Hicieron un modelo matemático. Y dijeron, vamos a ver si es cierto. ¿Y cómo le voy a hacer para agarrar una proteína y para jalarla? Y increíblemente se pudo hacer. Un descubrimiento tecnológico llamado AFM lo permitió. ¿Qué es AFM? Atomic Force Microscopy. Microscopía de fuerza atómica. Y lo que se hizo fue un sustrato. La microscopía de fuerza atómica es una cantilever, es una palanquita. Se funcionaliza esta palanquita. Por ejemplo, electrostáticamente. Se funcionaliza la superficie. Si yo tengo una proteína que sea helicoidal, cuyos extremos carboxilo y amino sean diferentes, y este sea negativo, y sea positivo, pues se podía fijar. O podía utilizar moléculas intermedias para fijarlas. Y después yo podía aplicar un voltaje, porque lo que tengo aquí es un pedazo de cuarzo. Si aplico voltaje, es un transductor, lo convierte en deformación. Yo voy a aplicar deformación y la deformación pues, se llama fuerza. Entonces se pudo hacer resistencia de materiales de moléculas, de proteínas. Y así se caracterizaron las propiedades mecánicas de moléculas. Y si tú sabes las propiedades mecánicas de moléculas, podrías hacer simulaciones de cómo se comporta el todo. Por ejemplo, si yo tuviera aquí este edificio, me dijeran, necesitamos saber si este edificio es sismoresistente. Una opción es que puedes mandar a una persona que sabe mucho de esto, un ingeniero en estructuras, o un ingeniero geotécnico que dice mecánica de suelos, y va a hacer interacción suelo-estructura. Pero al final te da decir, necesitas saber cómo la estructura, cómo la construiste, saber las propiedades de las vigas, de las columnas, de los tabiques, y saber si aguantan tensión, si aguantan compresión, cuáles son sus módulos de compresión o de tensión. Y si pones las cosas en la arquitectura correcta, como la geometría está, eventualmente aplicas un esfuerzo a esta estructura, la hacías oscilar, y podías predecir si este edificio aguantaría un terreno. Lo mismo es a nivel molecular. Lo malo es que hace 20 años no sabíamos las propiedades de los elementos. Es como si un ingeniero, yo quiero cómo funciona el edificio, pero no sabemos nada de las vigas, no sabemos nada del concreto, no sabemos nada de los alambrones de acero. No te puedo decir qué va a pasar. Oye, pues la geometría más o menos, no puedo saber. Y tú saber las propiedades de los materiales. Y lo que cambió mucho en bioingeniería fue que fue posible caracterizar materiales en escala nano. Y que sabía la geometría de conectividad. Y entonces se comenzó a hacer modelos de biomecánica molecular que parecían cosas muy interesantes. Y ello tiene aplicaciones en un montón de cosas. La medicina es una de ellas, pero la biología es una más. Entonces, yo aquí tengo que a veces las proteínas comienzan a moverse o acomodarse de una manera que forman esta estructura llamada alfa-beta. Y a veces forman esta estructura llamada placa beta.
Y lo interesante es que esas dos estructuras tienen funciones diferentes. Yo tengo aquí dos posibles posibilidades, la alfa hélice o la placa beta. Y se ha encontrado que la alfa hélice aguanta mucho las fuerzas de tensión. Son particularmente buenas para aguantar la tensión. Y las placas beta son muy buenas para aguantar compresión. Ninguna de las dos solita podía explicar las propiedades de la materia. Cuando tú estudias mecánica de sólidos y aprendes eso, está bien. Pero cuando aquí extrapolar a la mecánica del cuerpo humano, no la puedes aplicar. Porque los cuerpos no están sólidos, tampoco son líquidos, están viscoelásticos. Pues tienes que saber cómo están las características de esto para poder balancear. El asunto es que si yo tengo una alfa hélice, la puedo tensar. Yo puedo jalar algo con una cuerda, pero no puedo empujarlo con una cuerda. Porque si yo empujo una cuerda, ¿qué pasa? Eso se va. En compresión lo mismo. Hay materiales muy buenos para aguantar compresión, pero si los tensas, truenan. Y uno de ellos es el concreto o el cemento. Si tienes el concreto está muy bien hecho para aguantar fuerzas de compresión, pero si al concreto le das fuerzas de tensión, se va a fracturar. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros civiles para poder hacer estructuras que estuvieran estables en el espacio como este edificio, y que si había viento, carga arriba de agua o un temblor, pudieran sobrevivir a ese cambio de fuerzas? Usaban materiales compuestos, ¿no? Si yo abría aquí el piso de este salón, o la pared, o el techo, ¿qué encontraría? Un muerto aquí. Enterraban a alguien. Eso puede ser. Van a hacer. ¿Qué encontraría? Una red. Concreto y una red de varillas. Varillas de acero. Las varillas de acero, ¿qué aguantan? Tensión. El concreto, ¿qué aguanta? Compresión. Al combinarlo, tienes un elemento que puede aguantar con mucha elasticidad las cargas sobre ellos. Entonces, cuando nosotros vemos cómo están armados los seres humanos, están hechos de proteínas, y resulta que ciertas regiones de las proteínas son elásticas y esas aguantan compresión. Por ejemplo, las arrugas en la piel. Mucha gente quisiera poder tener solución a eso. El asunto es bioingeniería molecular. La proteína que falla aquí es la elastina. La elastina es una alfa-hélice. Si esa alfa-hélice la pudieras corregir genéticamente hablando, las arrugas se pasan. Estoy hablando de no billones, de verdad. La gente es muy vanidosa. Las arrugas son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, sí convenía. Entonces, el asunto es que las proteínas tienen estructuras muy complicadas. Voy a subir aquí rápidamente para que veamos, por ejemplo, una proteína como esa. Y resulta que las proteínas pueden ser algunas combinaciones de alfa-hélices. Otras intercalan hélices con placas beta. O algunas son puras placas beta. Y ellas tienen propiedades mecánicas por estas, pero tienen propiedades químicas por la polaridad de sus aminoácidos, o pueden tener propiedades eléctricas, que no medio ni magnéticas, que no medio todo. O sea, realmente la naturaleza, cuando tú tienes una estructura, los humanos son muy simples y pensar nada más en función estructural, o en función de la bioquímica, o en función del eléctrico. En realidad son todo. Todas las proteínas que tenemos están diseñadas para cumplir con todos los requerimientos de construcción eléctrico, mecánico, magnético. No están al azar. Pero su arquitectura, algunas de ellas está muy sorprendente y está hecha para la función. Hay una relación muy estrecha entre estructura y función en las proteínas. De tal manera que si un aminoácido se muta, la estructura cambia y eso hace que ya no funcione. O a veces, esta cosa que podría ser un receptor, cuando se le pega aquí un ion o, por ejemplo, un fármaco, esa unión hace que se cambie un poquito un ángulo. Y al cambiarse el ángulo, esto que estaba por fuera de la célula manda un mensaje y se le cambió esto aquí. Y ese cambio en conformación hace que la proteína 1 antes que estaba aquí, que no se pegaba, ahora sí se pegue. Y entonces esta proteína comienza una cascada de reacciones químicas en serie, creando una cascada de señalización. Y la cascada de señalización fue porque la proteína se pegó aquí. Ya estaba antes, pero no tenía afinidad. Porque esta parte de aquí no había cambiado su forma porque no se había pegado esto. Entonces tenemos manera de mandar mensajes al interior de la célula simultáneos, usando antenas, receptores transmembrana. Un receptor transmembrana generalmente se pega a un ligando exterior y cuando se pega, cambia un poquito su arquitectura.
al cambiar la arquitectura, normalmente ese cambio de arquitectura acá arriba del dominio extracelular se manifiesta de alguna manera en el dominio citoplasmático y eso genera cascada. La última parte del curso se llama señalización celular. Vamos a ver cómo lo hace la epinefrina para producir taquicardia. Porque si una persona le inyecta esa epinefrina, le aumenta la frecuencia. ¿Qué relación tiene eso? El asunto es química y bioquímica. La conexión que hay en medio de eso. Bueno, voy a borrar. ¿Alguien se opone a que borre? ¿Alguien? ¿No hay oposición? Entonces vamos a analizar una o dos proteínas con más detalle después. No puedo hacerla con todas porque es imposible, pero para ver o apreciar la importancia que tienen proteínas en función. Entonces, ¿qué deben saber? Deben saber, así si querías, hazme el resumen de la primera vuelta. No continúes sin decirnos qué vimos porque ya me perdí. ¿Qué hicimos? Punto número 1. Primero, vimos la estructura de los aminoácidos. Y vimos que en la naturaleza tenemos puros levo aminoácidos. Y luego vimos los tipos de aminoácidos. No polares, polares, positivos, negativos, con carga cero. Luego vimos la manera en que se forman enlaces entre los aminoácidos de una proteína o entre dos aminoácidos de dos distintas proteínas. Y vimos que había tres tipos de enlaces: los electrostáticos, los puentes de hidrógeno y los de Van der Waals. Aprendimos con los tipos de aminoácidos también que había dos aminoácidos especiales, la prolina y la cisteína. Y cuando hablamos de cisteína hablamos del enlace disociativo y su importancia. Y aquí hablamos sobre las proenzimas que se convierten después en cierto medio adecuado en enzimas activas. Y cómo se puede utilizar el ácido sulfuro como un activador de función biológica. Y luego vimos lo que se llama la interacción proteína-proteína. Y ustedes podían predecir cómo la proteína 1 se conecta con la proteína 2 en base, por ejemplo, a la carga electrostática. Y luego vimos lo que se llama estructura secundaria. La estructura secundaria es que los aminoácidos pueden formar dos tipos de construcciones: la cadena, las alfa hélices o las placas beta, y que las alfa aguantan tensión y que las beta aguantan compresión, y que para hacer nanomateriales fuertes tienes que combinar ambas cosas. Y en tensión hablamos de algo muy específico, que es cómo utilizó la microscopía de fuerza atómica para poder determinar las propiedades mecánicas de las proteínas. Ese es como el resumen. Claro que dije muchos más detalles en cada caso, para que se ubiquen de qué estamos hablando, porque aquí se puede perder uno bien fácil. Es nuestra brújula esa. La prolina es la que hacía la... No dije nada, no voy a decir nada. No, nada más cuando- La prolina es una, por su estructura cíclica, rompe las cadenas, interrumpe las alfa-hélices. Entonces tú vas a encontrar una prolina al final de una alfa-hélice. Si alguien dice, ¿dónde hay una alfa-hélice? No sé, pero si hay una alfa-hélice, ahí no dice P, se va a interrumpir. ¿Cómo supiste? Porque la P tiene esa proteína. Vamos a ver aquí una animación rápida sobre las proteínas, para que nos quede así el contexto general, así en la mente. Lo voy a dejar que corra y luego lo voy a parar para que lo veamos un tiempo así explicado en español. Proteins play countless roles throughout biological work, from catalyzing chemical reactions to building the structures of all living things. Despite this wide range of functions, all proteins are made out of the same 20 building blocks, called amino acids.
The way these 20 amino acids are arranged dictates the folding of the protein into its unique final shape and its function. Amino acids are made of carbon, oxygen, nitrogen, hydrogen, and sulfur atoms. These atoms form an amino group, a carboxyl group, and a side chain attached to a central carbon atom. The side chain is the only part that varies from amino acid to amino acid and determines its property. Hydrophobic amino acids, such as leucine and isoleucine, have carbon-rich side chains, which don't interact well with water. Hydrophilic amino acids, such as serine or threonine, interact well with water. Charged amino acids, like glutamic acid or arginine, interact with oppositely charged amino acids or with water. The primary structure of the protein is the linear sequence of amino acids as encoded by DNA. The amino acids are joined by peptide bonds, which link an amino group and a carboxyl group. A water molecule is released each time a bond is formed. Specific amino acid sequences give proteins their distinct shapes and chemical characteristics. These protein chains often fold into two types of secondary structures stabilized by hydrogen bonds. A protein chain can fold into a rigid alpha helix, forming regular patterns of hydrogen bonds between the backbone atoms of nearby amino acids. Backbone atoms of the chain can interact side by side to form beta sheets. Many proteins fold into a compact globular shape, with hydrophobic side chains sheltered inside away from the surrounding water. The functions of many proteins rely on this folded structure. For instance, hemoglobin forms a pocket to hold heme, a small molecule with an iron atom in the center that binds oxygen. Two or more polypeptide chains can come together to form one functional molecule with several subunits. The 4 subunits of hemoglobin cooperate so that the complex can pick up more oxygen in the lungs and release it in the body. Many proteins rely on the ability to recognize the shape of specific molecules in order to function correctly. The flexible arms of antibodies protect the body from disease by recognizing and binding to foreign molecules, and thus preventing the viral RNA or DNA to enter the cell. Collagen forms a strong triple helix that is used throughout the body for structural support. The calcium pump moves ions across cell membranes, allowing the synchronized contraction of muscle cells. The hormone insulin is a small, stable protein that can easily maintain its shape while traveling through the blood to regulate blood sugar level. Alpha amylase is an enzyme with a catalytic site that begins the breakdown of carbohydrates in our saliva. Ferritin forms a hollow shell that stores iron from our food. Learn more about the functions and 3D structures of nucleic acids, proteins, and molecular machines at the RCSP Protein Data. Bueno, entonces lo voy a decir en español. Tengo algo que pedir antes porque... En cristiano. Sí. Hay un maestro de la UABC que ahorita ayuda de un ingeniero biomédico, un estudiante de ingeniero biomédico. Compró estos diademas que se llaman ahí no me acuerdo el nombre. Son unos diademas para electroencefalografía y tiene problemas para conectarlos con la computadora. Es a través de wireless, pero no ha podido hacerlo. ¿Alguno de ustedes está interesado o ha manejado antes electrodos de electroencefalografía y la conexión? La parte está nuevo. Hay un programa que tiene que bajar él, pero no ha podido conectarlos. Yo creo que el programa va a ser muy sencillo. No ha podido conectar el dispositivo por la aplicación. Domínguez. ¿Alguien lo puede ayudar? Ya hablamos para eso. Aquí está el doctor todo desesperado que no puede echar atención. Le dije, yo de clase en el TEC y podía encontrarte quien te pueda ayudar. Yo puedo con la parte inalámbrica, pero no trabajar con No puedo saber la cara. El profesor Otelo, Sí. ya también ha trabajado mucho tiempo con ese programa. Ok. Viene de varios alumnos. Ah, ok. Sotelo entonces. Sí. Te voy a buscar cómo se llama, cuál es la marca del lugar. Yo lo vi, no lo vi nada complicado, pero no tengo tiempo. Probar diadema. Hemotip se llama. La diadema es la diadema hemotip.
métanse ahorita en POC. Es una diadema para transmisión de electroencefalografía en forma inalámbrica. Y creo que si no este psicólogo, psiquiatra, algo así, quiere hacer aplicaciones de eso. Entonces, Sotelo, o alguien de ustedes quiere. ¿Alguien trabajaba con él? No. Sí, y tiene varios alumnos ahorita haciendo residencia y cosas así que han trabajado con él. Más rápido. Y lo vi hace ratito. Donde está frenación, uno de esos se acaba de mover ahorita, o sea, ahí. Wow, está. Bueno, en cristiano. Aprende acerca de la estructura tridimensional de moléculas. Punto número 1. ¿Qué demonios es una proteína? Y fíjense que la información que ven aquí, las caricaturas que ven, son estructuralmente correctas. Son las coordenadas de los átomos fueron sacadas de la base de datos del Protein Data Bank. Cuando una persona cristaliza una proteína y sabe su estructura, tiene la obligación de subir las coordenadas a esa proteína. O sea, ahí pueden coordenadas de nitrógeno 1, de carbono, entonces, y haciendo eso puedes saber cómo está espacialmente ubicada esa proteína. ¿Qué es una proteína? Proteins play countless roles throughout the biologic, Y vemos que la proteína tiene diferentes roles, ¿no? catalyzing chemical reactions to build Y a aparecen nombres que pues, a lo mejor no saben ni qué onda, pero dice, las proteínas hacen la colágeno, la insulina es una proteína, los anticuerpos son proteínas. Entonces vemos que tienen diferentes cosas. La colágeno nos da estructura, ¿no? Le da soporte a moléculas y a células. La insulina es un mensajero, es una hormona. Los anticuerpos, personas del sistema inmunitario, nos defienden y reconocen agentes extraños. Lo que tienen todo en común es que todos son proteínas. Despite this wide range of function, all proteins are made out of the same 20 building blocks called A pesar, o sea, sin importar su función tan diversa, lo que tienen en común todas las proteínas es que están hechas de 20 legos. Hay 20 unidades fundamentales que hacen todas las proteínas. Y esos legos se llaman aminoácidos. amino acids. The way these 20 amino acids are arranged dictates the folding of the protein into its unique final shape and its function. La manera en cómo estos aminoácidos se conectan entre sí determina cómo se va a doblar la proteína y por lo tanto su función. Amino acids are made of carbon, oxygen, nitrogen, hydrogen, and sulfur atoms. Y la proteína está hecha de simples 5 tipos diferentes de átomos, con diferente conectividad. La mayoría tiene los primeros 4, nada más 2 de ellas tienen azufre. La que tiene el azufre en la parte distal es la cisteína. These atoms form an amino group, a carboxyl group, and a side chain attached to a central carbon atom. The side chain Y vemos ahí que lo que existe, la estructura de la proteína es carbono central alfa, grupo carboxilo, grupo amino y una cadena lateral. Y lo que diferencia un aminoácido de otro es la cadena lateral. is the only part that varies from amino acid to amino acid and determines its property. Hydrophobic amino acids, such as leucine and isoleucine, have carbon-rich side chains. Y ahí vemos a leucina y isoleucina, son hidrofóbicas, no soportan el agua. Si lo pones en agua, tratan de alejarse de ellos, no quieren estar cerca. Parece como que tiene una fuerza llamada enlace hidrofóbico. Ya vimos anteriormente que el enlace hidrofóbico no es su atracción, sino es el resultado de la repulsión que ambas sienten por el agua. Pues no se ponen en medio. Fíjense que cada una de estas cosas aquí es una molécula de agua que está vibrando. Son cuñas, dipolos que van a alta velocidad y normalmente se pone muy bien y se intercalan entre las proteínas. Cuando están en presencia de un aminoácido hidrofóbico, no les quieren, no permiten que se which don't interact well with water. tratan de alejarse lo más que puedan. Hydrophilic amino acids, such as serine or En threonine, cambio, interact. los aminoácidos hidrofílicos, los polares, sí soportan tener el agua alrededor. Y como el agua puede ser positiva de un lado o negativa del otro, pues si el agua positivo o negativo dependiendo de cómo.
Entonces, esos aminoácidos hidrofílicos sí pueden quedarse flow with water. Charged amino acids like glutamic acid or arginine interact. y hay aminoácidos cargados, ácido glutámico y arginina, uno es negativo, otro es positivo. Entonces podrían estar juntos o estar cercanos por pura atracción electrónica. With oppositely charged amino acids or with water. The primary structure of the protein is the linear sequence of amino acids as in ¿Qué es la estructura primaria del aminoácido? Es la secuencia lineal de cada uno de los residuos puestos de amino a carboxilo. ¿Qué está pasando aquí? Este que está aquí, este que es un carbono, ¿verdad? Este es carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Qué es esta parte de aquí? Este es C, este es O, este es O y este es H, ¿no? Es C, O, H. ¿Y este qué es? N, H, H. ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Qué va a pasar entre esos dos lugares? Va a aparecer algo que se llama by DNA. The amino acids are joined by enlace peptídico. El enlace peptídico es lo que une un carboxilo con el amino del siguiente. Y lo que estamos viendo ahí es eso. Y ahí dice abajo water molecule. ¿Por qué dice water molecule ahí? Porque se sale. Porque cuando se hace el enlace peptídico se forma agua. Está muy bien. Entonces, en esa caricatura estamos viendo cómo se forma el esqueleto central. El esqueleto central de la proteína es en qué dirección están los carbonos alfa, los nitrógenos y los oxígenos. Carbono alfa, nitrógeno, carbono alfa. ¿En qué dirección está ese carbono nitrógeno? Ahí podría saber dónde está el carbono central. Entonces se forma el esqueleto peptídico. El esqueleto peptídico es la columna vertebral. Los grupos laterales son como las costillas que salen de esa columna vertebral. peptide bonds, which link an amino group and a carboxyl group. Protein The water backbone molecules es are eso. released each Y time. aquí vas con que el protein backbone es una cosa muy larga. ¿Y qué significa todo esto? Geaftrilerpe, eplamglutreplutres, graflag. ¿Qué es? Es la secuencia primaria. Cuando tú quieres buscar una proteína, la primera cosa que debes buscar es cuál es su estructura primaria. Y vas a publicar. Sabes que la insulina es un polipéptido de tantos aminoácidos. Y te va a decir el orden en que están. Y con eso ya puedes saber algunas propiedades de ahí. No todas, pero puedes saber algunas cosas. Lo siguiente que sabemos es que esta estructura se va a girar y se va a mover en función de la interacción que tenga con sus vecinos. Y va a formar lo que se llama estructura secundaria. Specific amino acid sequences give proteins their distinct shapes and chemical characteristics. These protein chains often fold into two types of secondary structures stabilized by hydrogen bonds. A protein chain can fold into a rigid alpha helix, forming regular patterns of hydrogen bonds between the backbone atoms of nearby amino acids. Backbone atoms of the chain can interact side by side to form beta sheets. Y puede formar alfa hélices o placas. Entonces, si alguien me da la estructura primaria de un aminoácido que diga N, metionina, valina, prolina, cisteína, Y, T, R, H, R, K, I, L, L, E, C. ¿Sí? Si alguien me da el orden en que están las cosas, se dice que me dio la estructura primaria. Ahora, si yo quisiera saber cuál es la estructura secundaria de este aminoácido, generalmente es muy difícil que yo sepa qué es. Pero lo bueno es que existen programas o simuladores que me pueden predecir estructura secundaria. Entonces tú puedes meter la secuencia de una proteína a un simulador de estructuras secundarias y te va a decir lo siguiente. La estructura secundaria predicha va a ser este. Tienes aquí esto. Va a aparecer una figurita. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la proteína entre este aminoácido a este aminoácido es un alfa hélice. Entre este y este es una placa beta. Y entre este y este es una alfa hélice. Cuando tú sabes eso de una proteína, sabes su estructura secundaria. O si alguien te da eso y te dice, yo sé cómo se doblan en el espacio tridimensional.
lo que hacen es esto. La hélice está aquí, pero no se queda así nada más, hace esto, y luego la placa beta hace esto, le da una vuelta y luego va para acá. Es lo mismo, pero aquí está en el espacio 3D. Si alguien te va a dar el espacio 3D, se dice que tiene estructura terciaria la proteína. Y el Protein Data Bank tiene información de estructura primaria, secundaria y terciaria. Y si dos proteínas entre sí interactúan, te puedo decir cómo actúan dos o más estructuras en el espacio tridimensional. Cuando te dan información de cómo se conecta una proteína con otra en 3 dimensiones, entonces se dice que tienes la estructura cuáterna. El problema es que obtener esto es muy complicado, porque requieres purificar la proteína. Y purificar proteínas no es trivial. Si una persona quiere hacer su doctorado en Biomedical Science, quiere encontrar la proteína Tau, que es responsable del Alzheimer, lo que tiene que hacer es, la proteína Tau tiene que purificarla. Y una manera de purificarla es obteniendo muestras de un montón de neuronas. Va a tener que obtener alguna fuente de tejido nervioso, machacar el cerebro y hacer bioquímica para separar la proteína que quiere hacer. Lo cual a veces es imposible, porque el tamaño de la muestra es de toneladas, porque solamente hay nanogramos de esa proteína por cada. La otra cosa que puede hacer es decir, ya sé Tau, qué secuencia tiene, y utilizando tecnología de DNA recombinante, la puede meter en una E. coli para que la E. coli haga la proteína. Eso le toma entre 1 a 3 años un centro de doctorado. Encontrar el método de purificar su proteína. Después de 3 años de trabajo, estamos hablando de todos los días, 12 horas, 16 horas diarias, va a tener un frasquito pequeño. Esta proteína purificada. Son 3 años de trabajo. ¡Ay, se me cayó! Y ha pasado. Con tu asesor, felicidades, pudiste purificar. A ver, enséñame qué es pura. Sí, es pura. Sobre el siguiente capítulo de tu tesis, necesitamos que caractericen la estructura. Estoy hablando de cristalizar la proteína, utilizar de difracción de rayos X o resonancia magnética nuclear. Vas a pasar los siguientes 2 a 4 años cristalizando y purificando. ¿Dónde? Tienes que investigar cualquier. O sea que encontrar la información esta le ha requerido a gente toda su vida, miles de años aún, saber cuáles son las estructuras de cada proteína. Lo bueno es que hay un repositorio donde todos tienen obligación de poner la estructura para compartir sus estructuras. Eso es lo bueno. Lo hacen cuando las investigaciones son patrocinadas por agencias federales, por el gobierno, pero cuando es privado, no publican porque es su ventaja competitiva. Many proteins fold into a compact globular shape, with hydrophobic side chains sheltered inside away from the surrounding water. Y esa proteína lo que le pasó es que ya sabemos su estructura secundaria, son puras alcaloides. Lo que no sabíamos es cómo se doblaba. Ya sabemos cómo se dobla, entonces sabemos la estructura terciaria. Ahora, si esta fuera nada más una subunidad, una proteína grande, tendríamos que ver cómo se conecta con las otras. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas proteicas, es un tetrámero. Cuando se descubrió la estructura cuaternaria de la hemoglobina, se supo cómo interactuaban con las cosas. La primera proteína cristalizada por los seres humanos fue la hemoglobina. Que pudimos saber cómo era. The functions of many proteins rely on this folded structure. For instance, Ahí se pega el átomo de hierro, ahí se pega el oxígeno, y por otro transporta el oxígeno. 2 or more polypeptide Pero chains cuando can come una, together to form one 2, functional 3, molecule with 4 several subunits. moléculas se unen, ya la estructura no es terciaria, es la estructura tridimensional de 4 unidades terciarias. Esa estructura se llama cuaternaria. Y muchas veces eso explica cosas interesantes como es el transporte de oxígeno. Para que los seres vivos de prácticamente de un tamaño como el nuestro, y no menos centímetros y metros, dependíamos de ello. Porque de otra manera el oxígeno no alcanza a llegar por difusión. Necesitamos un nanoacarreador, y el nanoacarreador de oxígeno se llama hemoglobina. The 4 subunits of hemoglobin cooperate so that the complex can pick up more oxygen in the lungs and release it in the body.
Estoy hablando que tenemos dentro de cada glóbulo rojo 280 millones de moléculas de hemoglobina. Y la verdad es que tenemos millones de glóbulos rojos por centímetro cúbico. ¿Vale? Ya no hay más formas de tener No, no, porque ya todo lo demás sería un complejo con otro complejo. Se llama cuaternario. Cuando hay más de dos estructuras, pueden ser dos o más. Ya se llama cuaternario. Y ahora vemos que la estructura de las moléculas está relacionada con su función. Many proteins rely on the ability to recognize the shape of specific molecules in order to Y ahí vemos que hay grupos de función. Hay proteínas de defensa, hay enzimas que regulan el metabolismo, hay proteínas que son estructurales, hay proteínas de comunicación, proteínas de transporte o de almacenamiento. Pero los anticuerpos nos dan la defensa en contra de virus y bacterias. Las enzimas hacen posible la aceleración de reacciones químicas. La colágena permite que tengamos fuerza en los tejidos y en las células. La insulina manda mensajes desde el páncreas a las células del cerebro, del hígado, del músculo para transportar glucosa. La ferritina transporta hierro dentro. Transportar hierro no es fácil. Hay una molécula que se encarga del transporte de hierro. Los canales de sodio permiten el paso de iones transmembranos. Las proteínas son fundamentales para poder vivir, ¿no? Sin ellas no estaríamos en este planeta. No sé si no. function correctly. The flexible arms of antibodies protect the body from disease by recognizing and binding to foreign molecules. Y lo que pasa es que ese anticuerpo tiene una región proteica, cargas positivas, negativas, enlace de bandas vasco de hidrógeno, que si coinciden con las superficies de ese virus, se quedan pegadas. Los anticuerpos no matan virus. Lo que hacen es que dicen, deja de ver cómo eres. Ok, tienes cierta estructura. Si coincide tu estructura con la forma que yo tengo, me quedo pegado aquí. Y si yo me quedo pegado aquí, etiqueto a esa partícula que puede ser un virus, un parásito o una bacteria, que dice, todo lo que veas etiquetado, mátalo. Yo no lo estoy matando, pero las proteínas tienen aquí una región, y esta región de aquí es común o es aceptada por otra cosa que es una máquina que sí destruye cosas. Hay una proteína aquí que reconoce esa porción del anticuerpo, y este es un macrófago. Y un macrófago es una célula que sí puede dar una torre a esa bacteria. Y lo que hace es que tiene adentro proenzimas. Tiene enzimas que no están siendo tallines, están en forma inactivada. Pero cuando detecta esto, las libera y están en forma activada. Y en forma activada destruyen esto. O ya sea que lo meten y lo destruyen adentro. Pero el asunto son proteínas. El reconocimiento de agentes extraños a nuestro cuerpo es una interacción proteína-proteína. La eliminación y el inicio de la destrucción es un problema de proteína. Entonces, por eso son importantes para la defensa. And thus preventing the viral RNA or DNA to enter the cell. Collagen forms a strong triple helix that is used throughout the body for structural support. La colágena es una triple hélice. Oye, ¿qué onda? ¿No me dijiste que los resortes alfa-hélices son resistentes a la fuerza? Pues en cierta manera. Pero ¿qué pasa si aplicas mucha fuerza? Pues pones resortes en paralelo. Pero la triple hélice no es nada más que la colágena no es nada más que la triple hélice. Y lo que hace es que aumentes el coeficiente de elasticidad de esa estructura al poner en paralelo. ¿Qué partes ¿Tienes qué? En la elastina, realmente la interacción entre sus unidades de elastina no está al nivel de las... ¿Cómo se conecta con la otra, con otro módulo? Es entre los módulos. Transporte. Bomba de calcio. Dice cómo cambia
la forma del calcio. Este calcio está cambiando porque está pegando ATP y luego se hidroliza. Pues estas bombas son bombas tipo P, que cuando se fosforilan tienen una forma y cuando se sueltan tienen otra. Y es un ciclo de trabajo. Entonces las sinasas o las proteínas que fosforilan las fosforilas son muy importantes porque son las responsables de cambiar la estructura de cosas como esta, y esa máquina permite que, por ejemplo, tengamos contracciones con la bomba de calcio. The hormone insulin is a small, stable protein that can easily maintain its shape while traveling through La insulina se pega a su receptor y se pega a su receptor, deja entrar la glucosa. Un diabético tipo 1 no produce insulina. Un diabético tipo 2 tiene receptor anormal. Y aunque tenga insulina, no manda el mensaje dentro de la célula porque el receptor tiene algo malo, está mutado en el the blood to regulate blood sugar level. Alpha amylase is an enzyme with a catalytic site that begins the breakdown of carbohydrates. La amilasa es una enzima. Cuando encuentra un carbohidrato, por ejemplo el almidón entra a su sitio activo y rompe enlace glucosídico, glucosa, y entonces simplifica las moléculas para que puedan ser absorbidas. Cuando se reinició a la niña, ¿cómo se supo separar de todas las cadenas para empezar a estudiar la hipertensión? Sí, lo que se supo es que había personas que tienen enfermedades y cuando se pudo calcular proteínas se dieron cuenta que tenían diferente una porción. O sea, fue porque la naturaleza te dio alguna pista que había algo mal. O tenías la sospecha de que la región de interacción era esta y utilizaste mutagénesis dirigida para cambiar esa región. Y entonces las que tú les cambiabas no funcionaban. Tenías una amilasa que tenía 1000 aminoácidos y cambiar la leucina 62, por ejemplo, o alanina, y ya no funcionaba. Pues te diste cuenta que ese aminoácido estaba en un punto crítico del funcionamiento de ruptura de esa. ¿Cómo puedo saber prácticamente un nombre? Está bien complicado. ¿Cómo saber qué cadena tiene uno más? ¿Dónde está la función? Híjole, muchas veces es estudiar la estructura de las proteínas, compararla con otra, y muchas veces es scientific guess. Haces tu mejor adivinanza, propones que esa región ocupa tal lugar, lo modificas y sale bien ya. Yo cuando trabajaba con mi jefa Amy Sam, ella tenía la sospecha de que una proteína en la parte amino terminal, ella se conectaba con otra, pero no tenía evidencias. Necesitaba a alguien que tuviera tiempo para hacer mutantes. Entonces yo entré estudiante y me dijo, te vamos a enseñar, sí, pero realmente estás hablando de que yo duré 3 años haciendo mutantes. Hacer un mutante en una bacteria te requiere a puro DNA como 2 meses de trabajo. Hicimos 16 mutantes diferentes, es un montón. O sea, yo necesitaría sacar sangre a mis ratones, a mis 3 ratones, para poder empezar a analizar. Buscar qué proteína. Tienes que tener una sospecha muy fundada de qué proteína es. Si quieres buscar proteínas vas a encontrar miles. Y ya que encuentres la proteína, tienes que tener una sospecha muy grande de qué región es. Hydrates in our saliva. Ferritin forms a hollow shell that stores iron from our food. La ferritina está vinculada, es un nano acarreador de hierro. Permite que el hierro se mueva en el plasma de manera segura. Entonces la ferritina captura el hierro y lo transporta para que sea utilizado en el lugar que se necesita. ¿Tiene una entrada especial que solo permite que entre hierro dentro de la proteína o se dobla alrededor de la proteína? Tiene una entrada especial, tiene un canalito, es como un canal de hierro. Y los acumula y los deja salir y cuando llegue el lugar que tiene que abrirlos, abre su canal. Es como un nano cargador. ¿Cómo se activa ese canal? No me acuerdo los detalles. Está bien complicada. La pregunta es por qué. No me acuerdo el detalle cómo entra. Realmente cuando hablas de especificidad de canales, estás hablando de bioquímica estructural muy detallada. Porque saber cómo está estructurada. Sabemos muy poquitas cosas. Cuando se pudo saber cómo funciona el canal de potasio, no se supo hasta que se pudo cristalizar el canal de potasio de una bacteria. Y casualmente se pudo encontrar qué región casada en el filtro. Vamos a ver cómo una rara. Y hay una región particular del canal que permite que pase potasio en el sodio. Pero eso requirió años para poder encontrar la explicación de por qué no entraba en necesidades. Learn more about the functions and 3D structures of nucleic acid. Si ustedes quieren saber algo sobre proteínas,
Métanse a Protein Data Bank. Entonces tienen que saber esa información. Pues tienen una tarea. La tarea es: escojan una proteína. Choose one protein. Homework. Punto número 1. Escoge una proteína. Y escoge una proteína que te interese, pues. Investíguenlo. Pongan la palabra que a ustedes les interesa: Alzheimer, cáncer, cardiopatía, miopatía. Y luego pongan la palabra eso y yo pongo proteína. Cáncer, proteína. Cardiopatía, proteína. Alzheimer, proteína. Obesidad, proteína. Locura, proteína. Autismo, proteína. Lo que ustedes quieran. Nomás fíjense, que escojan algo que les interese, porque si no les interesa va a ser muy extenuante el trabajo. Paso número 1, escoge una proteína. Paso número 2, determina o encuentra su estructura primaria. Y la clave aquí es cuántos aminoácidos tienen y cuál es el orden de esos aminoácidos. Mi proteína se llama X, tiene 150 aminoácidos y es el siguiente: N, M, L, B, C, T, T, K, R, T, T, G, C, O. ¿Me tiene que decir eso? Hasta aquí nomás es motivación, buscarla. Tercero, haga una predicción de su estructura secundaria. No manche, ¿cómo va a hacer eso? Métanse a Google y pongan Secondary Structure Predictors, Secondary Structure Simulators. Hay simuladores de eso. Y lo que tienen que hacer es copy la secuencia primaria, métanla en la cajita, es como el Grand Structure, y pónganle Run, y va a hacer un reporte. Y va a aparecer: la estructura es esa, y debe ser así: alfa hélice, la cabeta, hélice, hélice y termina. Y después, alguna vez se va a poder, a veces no se puede, verifiquen si hay acceso a la estructura terciaria. Si hay acceso a la estructura terciaria, lo van a encontrar en el Protein Data Bank. Pero requieren tener lo que se llama el número de acceso. El número de acceso es la clave de esa proteína. ¿Cómo lo encuentro? Pues pongan un nombre de la proteína. Fields, proteins, and molecular machines of the RCSB. Por ejemplo, ¿cómo buscas colágeno en el Protein Data Bank? 1CG. ¿Cómo buscas insulina? 4 INS. Es el código que tiene. Entonces pongan, si quieres saber la estructura de la insulina, Protein Data Bank 4 INS, y va a aparecer. AMPK es una Ay, no me acuerdo. AMPK. Quinasa puede ser, una sinasa en específico puede ser. No me acuerdo. Proteína quinasa. Sí. A veces van a encontrar que tiene varios nombres porque hay isoformas o porque hay estructuras en diferente posición. Por ejemplo, la bomba de calcio se pudo cristalizar, esa su anatomía cuando tiene pegado al ATP y cuando el ATP se hidroliza de. Entonces, vieron cómo la bomba de calcio como que hacía un movimiento raro. Se supo eso porque se puso una foto cuando estaba unido al ATP y una foto cuando estaba unido al ADP. Se hizo una animación de eso y se pudo elucidar cómo bombeaban el descanso. Y eso impriman nombre de la proteína. Aquí tienen que poner su nombre de la proteína, con ustedes, y pónganle la función, porque es importante. Esa proteína está involucrada en la distrofia muscular tipo Duchenne. Esta proteína está involucrada en Parkinson. Esta proteína está involucrada en tal cosa. Se llama tal, tiene 500 aminoácidos, la secuencia aminoácidos es esta. Utilizando el predicción de estructura y pónganle qué programa usaron, obtuve esta secuencia y buscando en el Protein Data Bank encontré que su estructura terciaria es esta. Y hay un montón de programas de visualización. Probablemente el programa de visualización más potente que podemos utilizar gratis es PyMon. PyMon permite que ustedes vean coordenadas tridimensionales
de datos cristalográficos de proteínas, y bajando Pinode ustedes pueden exportar su formato a Pinode, lo pueden abrir en Pinode y pueden ver la proteína, pueden rotar, pueden eliminar dónde están los aminoácidos e incluso pueden hacer mutaciones in silico, o sea, mutaciones en computadora. Estos son palabras mayores. Entonces esto es para el día del examen. Un porcentaje importante de su examen es la calidad de esa tarea. Es la tarea que va a pedir más devoción de ustedes. Lúzcanse, o sea, a ver si show me your knowledge. Y esa es la semana que entra. No, lo disciplina. Así, Faltan 2 clases más. Ya estamos listos. Miércoles 6 o jueves 7. Ya está muy lejos, el miércoles ya es casi Semana Santa. Es la unidad 1. Hay un puente un viernes, ¿no? Viernes 15. Pues no. Entonces, ya quiero poner ese examen porque se les va a olvidar. Es un montón de cosas. Y si les digo más cosas, va a haber más sangre. Como en Sensoy Ecuador. No puede ser, no quiero que se repita esa historia. Quiero que pasen. ¿Te probaron todo? Pues una masacre. Ha sido la clase que más gente lo probó toda mi vida. Cuando lo vieron ahí los de yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no probó tanta gente? En Sensoy Ecuador. Una masacre. Entonces, que no vuelva a pasar eso. Bueno, vamos a seguir viendo cosas de proteínas porque hay mucho que ver. Con lo que tenemos ya podemos hacer examen. Entonces, ¿estás el miércoles o jueves? Jueves. Jueves 7 de marzo, biomateriales, examen unidad 1. ¿Qué, la unidad 2?